El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, dictó una conferencia hace unos días y señaló cuáles son los principales retos del gobierno. Y la tengo aquí, ustedes la pueden buscar para ver los detalles, pero yo la voy a ir analizando, lo que son sus ideas, sus planteamientos, que reflejan cómo se percibe por parte del gobierno en términos de, bueno, cuáles son los elementos clave que deben enfrentar las autoridades encabezadas por el presidente Luis Abinader. Dice Miguel Seara Hatton, el profesor Miguel Seara Hatton, que lo primero hay que reducir la tasa de desempleo, reducir la tasa de inflación, la ocupación formal y la tasa de pobreza. Dice que esos son los 4 principales retos que tiene. Repito, reducir la tasa de desempleo. Obviamente, ahí usted dice, bueno, el gobierno quiere crear empleo. Para eso necesita crecer de forma sostenida por encima del 5%, porque crear empleo suficiente para reducir la tasa de desocupación significa crear por lo menos 100.000 puestos de trabajo, que es lo que en promedio entra cada año en términos de personas a buscar un empleo. Es decir, la fuerza de trabajo se incrementa cada año en alrededor de 100.000 personas. Las personas que están buscando un empleo se incrementan en esa magnitud. Y si no hay una creación de nuevos puestos de trabajo, eso significa que el desempleo sube. Ahora, para que el desempleo no suba, tiene que crearse exactamente 100.000 puestos. Estoy hablando en promedio, 100.000 puestos de trabajo. Con eso, el desempleo no sube, pero tampoco baja. Así las cosas, se puede decir que para que el desempleo baje, que es lo que quiere el gobierno, de acuerdo a los planteamientos del ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, es imprescindible crear más de 100.000 puestos de trabajo al año. Crear más de 100.000 puestos de trabajo, cuando uno hace el análisis en términos econométricos, es decir, el análisis cuantitativo de cuál es la reacción del empleo por cada punto de crecimiento de la economía, nos damos cuenta de que se requiere un crecimiento de por lo menos 5 puntos porcentuales. Es decir, que el crecimiento del PIB sea muy parecido al crecimiento tendencial o crecimiento potencial, que es lo que permite crear alrededor de 100.000 puestos de trabajo. De acuerdo a estos planteamientos, entonces, si se quiere reducir la tasa de desempleo, eso significa que implícitamente lo que está diciendo Seara Hatton es que es un reto para el gobierno crecer de forma sostenida en promedio anual por encima del 5%. Recuerden que el año 2020 fue un año de recesión, se decreció en 6.7%. En el año 2021 hubo una fuerte recuperación económica que no solamente permitió recuperar lo que se perdió en el año 2020, sino crecer con relación al año 2019. Y eso fue algo muy positivo. La variación con relación al año 2020 fue de 12.3% y con relación a el año 2019 fue por encima del 4% la variación. Es decir, que hubo una muy buena recuperación económica. Ahora, lo que hay que tratar es este año de crecer por lo menos el 5%, que va a ser un reto. Va a ser un reto, sin lugar a dudas. Va a ser un reto. Así se puede decir que cuando uno ve que dice reducir la tasa de desempleo como un reto del gobierno, lo que implícitamente está diciendo que es un reto del gobierno crecer por encima del 5%. Los estimados, las proyecciones del gobierno de la República Dominicana con relación al crecimiento es que este año se va a crecer por encima del 5%, pero definitivamente eso es un reto. El otro tema es la ocupación formal. Miren, más de la mitad de los perceptores de ingresos de la República Dominicana son trabajadores informales. Es decir, personas que están fuera del entorno de lo que es la seguridad social, lo que es el código de trabajo y lo que es el sistema impositivo, específicamente de lo que sería la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que te grava con tu impuesto sobre la renta, la que te grava con el ITEVIS
porque muchas de las operaciones donde están empleados ese 56% de la población de perceptores de ingresos, eso no pagan impuestos sobre la renta, no pagan ITEVIS porque no te facturan con ITEVIS. Tú pudieras decir, bueno, pero si ellos van y compran en algún negocio formal, pagarían ITEVIS. Sí, pero hasta ahí. La parte de valor agregado que ellos le añaden a su comercialización o transformación de un determinado insumo en un producto final y venta al mercado informal, eso no paga ITEVIS y por lo tanto está fuera del ámbito de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, a eso es que se refiere con un mundo informal. La mitad, más de la mitad de los perceptores de ingresos están en el mundo informal. Lo que quiere el ministro, como bien dice ahí, es mejorar el nivel de ocupación formal. Obviamente que eso implica una modernización, reforma del Código Laboral. ¿Por qué? Porque se ha establecido en numerosas ocasiones que el Código Laboral tiene elementos que impiden la formalización de pequeñas empresas en empresas formales. Pero también hay que tomar en cuenta el Código Tributario. El Código Tributario también tiene cargas que se pudiera pensar, aun cuando se ha establecido el régimen simplificado de tributación y todos esos elementos para atraerse a las empresas del mundo informal hacia el mundo formal, que todavía tiene elementos que pudieran ser considerados como muy onerosos para esas pequeñas empresas que deciden permanecer siendo informales. Y por último está la seguridad social. Recuerden que un empleador que esté en el mercado formal tiene que cumplir con un aporte que es el 70% de lo que se aporta por parte del empleado y el empleador a la seguridad social, que es alrededor del 20% del salario. El 20% del salario, el 70% de esto, o un poquito más, lo paga el empleador. En consecuencia, eso significa que tú convertirte de una empresa informal a una empresa formal o un empleador informal a un empleador formal significa tener que cumplir con esas obligaciones que establece el sistema de seguridad social. Así las cosas, se puede decir que hay que pensar en muchos elementos para poder lograr esa formalización de la economía. Además, hay que también poner sobre la mesa el tema de la inmigración haitiana. La inmigración haitiana, ¿qué implicaciones tiene? La inmigración haitiana hace que se empuje cada vez más la mano de obra dominicana en diversas actividades. Comenzó en el sector agrícola, específicamente en el corte de la caña. Luego el sector agrícola con la recogida de café y de otro tipo de productos agropecuarios. Pero posteriormente, entonces se pasó a la construcción. Se inició con la parte de servicio de construcción, la parte menos intensiva en capital humano, en términos de conocimiento, la parte que era más intensiva en capital humano, más intensivo en horas hombre haciendo un trabajo físico. Pero ahora ya no. Si ustedes observan, hay un trabajo físico, pero cada vez con mayor conocimiento. Ya la mano de obra haitiana que llega, muchas veces irregular, y que se inserta en el sector construcción, ya es una mano de obra que no solamente va y te hace una zanja como inicialmente, ya no solamente te agarra y te hace lo más básico del sector construcción, sino que te hace un embarillado, que te hace una colocación de los bloques, que te hace un empañete, que te hace ya incluso una colocación de tuberías, electricidad, ya te comienza a mejorar, ya te comienza a hacer pintura. Y esa relación de 80-20 que se había establecido en el Código de Trabajo como los límites, 80% dominicano, 20% extranjero, eso no se cumple en el sector construcción y se desplaza. Si usted se fija y toma por deciles de ingresos de la población, es decir, cuando usted organiza la población en términos de sus ingresos y observa dónde están trabajando, usted se va a dar cuenta de que los más pobres dominicanos no trabajan en el sector construcción. No trabajan porque quienes trabajan son sus competidores más cercanos, los que tienen el mismo nivel de educación, que son los haitianos. Es decir, el haitiano que llega, muchas veces irregular, al país, llega con un nivel educativo muy parecido al más pobre dominicano. 8 años de escolaridad, 7 años de escolaridad, es decir, de octavo hacia abajo. Y
compite directamente con él y lo desplaza. Por eso lo ha desplazado en construcción, pero también lo está desplazando a nivel de comercio, comercio informal, irregular, comercio, por ejemplo, en venta de fruta en las calles. Hay una mano de obra también haitiana que está ahí. Entonces, cuando dice el ministro que va a promover la ocupación formal, hay que tomar en cuenta esa inmigración haitiana, una inmigración totalmente irregular, que no tiene documentos muchas veces y que cuando se quiera decir vamos a formalizar, pero ¿qué tú vas a formalizar? Una mano de obra irregular que existe en la República Dominicana. Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, que hay que pensar para formalizar eso, como dice el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, hay que tomar en cuenta reforma del mercado laboral, el Código de Trabajo específicamente, reforma del Código Tributario o medidas para facilitar la transformación de la informalidad hacia la formalidad, pero también se tiene que tomar en consideración la seguridad social. Y todo eso entonces tiene que basarse también en una realidad, y es que tenemos una fuerte entrada de mano de obra irregular haitiana, pero también hay de otros países, pero la mayor obviamente es la haitiana porque es la más fácil. Tenemos también una presencia importante de mano de obra venezolana con mayor nivel de capital humano que compite directamente con clase media baja, clase media, que compite y que presiona también a ese segmento de la población. Ese es el otro punto. Con relación al tema de la inflación, con el tema de la inflación que dice Miguel Seara Hatton, que es otro reto, yo lo voy a hablar en un próximo segmento, pero decirle que eso ya el Banco Central, que es el principal responsable, el que tiene el mandato del control de la inflación, está haciendo su trabajo, está subiendo las tasas de interés de referencia para subir de esa forma la tasa de interés activa y pasiva y empujar de esa manera la demanda de manera tal que se quite presión a el desequilibrio que existe entre oferta y demanda que está produciendo un aumento de precios. Eso aparte de la inflación importada que está fuera de nuestro control. Y el otro punto que dice Miguel Seara Hatton, que es clave, que es un reto para las autoridades, es la tasa de pobreza. Y nuevamente, la tasa de pobreza, usted puede hacer transferencias para apoyar la intervención pública a través del gasto, ya sea transferencias directas, condicionadas, no condicionadas para los segmentos más pobres del país, pero también educación, salud, todo eso ayuda a reducir la incidencia de pobreza. Él lo menciona aquí como los subsidios focalizados, menciona solamente el año 2021 y no menciona los que se establecieron a partir de marzo del año 2020 y se quedaron hasta inicio del año 2021 y debió haberlo mencionado. Esa es mi recomendación, al menos en la nota, perdón, porque yo tengo aquí es la nota de prensa que salió en Diario Libre, no lo coloca, pero si no, yo creo que es bueno que lo mencione, que lo aclare, porque quédate en casa, para ti, fase 1, fase 2 fueron clave también para reducir la incidencia de la pobreza. Y hay documentación del Comité Interinstitucional para el cálculo de la pobreza en la República Dominicana que así lo revela. Yo me imagino que en el documento de su discurso lo habrá así tomado en consideración. Eso es lo único que yo creo que le aclararía que debería ser incluido también. Si no lo hizo, que debería ser incluido. Ojalá que lo haya incluido esos otros programas porque han sido importantes también para enfrentar la incidencia de pobreza. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.